Bien, ¿están por ahí? Sí, profe. Están todos Sí. silenciados. Ok, bueno. Bien, ¿se entendió entonces esta idea de la horizontalidad y de cómo muchas veces lo que queremos hacer en las organizaciones, muchas veces lo tenemos que ver o lo tenemos que pensar en función de, bueno, ciertos condicionantes que no son directamente vinculados con nuestra materia o con nuestra disciplina, pero que nos pueden actuar como un problema. Porque normalmente, tal vez esto ya lo han visto en alguna materia, pero normalmente todos pensamos que comunicar, todos queremos comunicar, que es fácil comunicar, que a todos nos gusta comunicar. Y no siempre es así. No siempre es así. Hay personas que sienten que hablando, participando en una reunión y opinando, se exponen, ¿sí? Lo que para nosotros podría ser la posibilidad de hacernos escuchar, de hacernos entender, para otras personas es el temor a, no sé, quedar expuesto, a pasar vergüenza, etc. Normalmente tenemos la idea de, bueno, vamos a proponer una reunión para hablar, vamos a proponer algo para, y no todos vamos a esa reunión con las mismas ganas de relacionarnos, de establecer vínculos, de proponer, en definitiva, de comunicar. Ese es un tema que uno lo ve bastante seguido, ¿no? Como que todos pensamos, los que venimos de esta disciplina, pensamos que todos tienen ganas de hablar, que a todos les gusta exponerse, dar cuenta, referirse. No siempre es así. Bien, de hecho en el ejemplo de Salud para Siempre que ustedes tienen, creo que el jefe de personal dice que intentó hablar con el gerente varias veces y nunca pudo. Bueno, en realidad el gerente tiene la posibilidad de negarse a recibir a un subordinado, a un inferior jerárquico. Pero cuando hacemos una reunión de trabajo, normalmente las personas que están como un poco obligadas a participar, ¿no? Bien, ¿alguna duda o consulta de lo que veníamos diciendo? No, profe. Yo no No, tengo profe. ninguna duda. Bien. ¿Qué situación se plantea? Vamos a hacer una pregunta un poco más antes. ¿Qué tipo de organización es esa de Salud para Siempre? Si tuviesen que definir qué tipo de organización es o cómo se caracteriza esa organización de Salud para Siempre, ¿qué dirían? El texto suena a una obra social, puntual de servicio de salud, algo así. Ok, sí, es una obra social, pero a ver, yo voy, digamos. Una organización con fines de lucro, profe. Ok, es una Una organización privada. bien, privada, con fines de lucro. Es una organización formal. Formal, ¿sí? Con una estructura que más o menos uno puede entrever. Habla de gerencias, habla de departamentos, habla de atención al público. Entonces, una organización formal con una estructura definida, que parecería ser una estructura, digamos, estándar, jerárquica, ¿sí? No se ve mucho de horizontalidad en los procesos de toma de decisión, porque al jefe de personal le transmiten ya algo decidido en otra instancia. Cuando yo me refería a características de la organización, me refería a esto, es decir, que sea una empresa de salud es el objeto de la organización. ¿Sí? El objeto es prestar coberturas de salud. ¿Eh? Entonces, una organización formal, con una estructura relativamente jerárquica, dividida en funciones. ¿Qué otra característica parecería ser que tiene esa organización? ¿Trata con el público externo? No. ¿No? Sí, sí, atiende personal los que se quieren dar de alta, Exacto. Sí. los que van a pagar la cuota y demás. Exacto, trata con público externo. Ese público externo es mayoritariamente clientes o eventualmente interesados en adquirir la cobertura.
pero trata con público externo, o sea, está en contacto con el medio, con el contexto, digamos, ¿no? Interactúa con el contexto. ¿Y cómo le va, o cómo resulta la experiencia de ese cambio que quería hacer el gerente? Y es muy mala. Problemática. Sí, decía como que había sido un caos la implementación de las tareas que tenían que realizar porque no sé, o sea, nadie conocía lo que tenía que hacer puntualmente y no habían podido practicar ni saber bien qué función tenía que cumplir cada uno y tampoco pudieron satisfacer las necesidades que tenían los afiliados. Bien. Y les hago una pregunta que no pensaba hacer, pero en función de lo que respondieron recién. Alguien dijo que esa experiencia había sido mala y alguien dijo que esa experiencia, la de ese cambio, había sido problemática. ¿Malo y problemático son lo mismo o pueden ser cosas distintas? Pueden ser cosas diferentes. Yo dije problemático. Ok. ¿El resto qué les parece? Sí, coincido. Pueden ser cosas diferentes porque es problemático al principio, pero después puede derivar, o sea, terminar siendo un cambio que a la larga sea bueno. En un principio es problemático, como dice Paula. Bien, ¿y qué diferencia o qué haría que algo que al principio es malo y problemático, después, a la larga, un tiempo después, ya no lo sea? O sea, ¿qué ventaja tendría algo problemático que no tendría algo malo? Yo creo, profe, que si le encontrás una solución en el corto plazo, digamos, algo problemático, cuanto más tiempo lo tengas, más te va a complicar, o cuanto más tardes en solucionarlo. Ok, Entonces creo que, sí, como dicen los chicos, si es algo problemático al principio, pero eso lleva a un cambio a tiempo, digamos, que solucione las cosas y que lleve a un mejor funcionamiento, obviamente va a ser bueno, pero si no, no va a ser bueno nunca. Yo me refería Sí, a mal para igual mí- porque me pareció, ay, perdón, No, habla Lari, yo después digo lo que iba a decir. porque perdón, me pareció desafortunado el hecho de que si uno va a tomar la iniciativa dentro de su empresa a moverse con una comunicación, como estamos hablando, lateral, siempre va a ser malo todo cambio que venga, porque a la hora que los trabajadores que iban a estar involucrados en ese cambio no pudieron ser partícipes o dar su opinión porque los de arriba no querían. Entonces me parece que no, por eso dije la palabra malo, quizás fue un cambio desafortunado. sí, Vicky iba a decir algo. No, que yo como que también lo tomé por el mismo lado que Lari, y me parece que es algo malo el hecho de que la empresa no tenga en cuenta a quien va a implementar la función, porque si vos sos la cabecera de una empresa tenés que asegurarte de que los afiliados, en este caso a la obra social esta, puedan satisfacer las dudas que tengan que sacarse o a las problemáticas con las cuales van al lugar, y reencontrarte con un personal que no está capacitado, que no sabe qué responderte, pero no por culpa propia, sino por culpa de un superior, es malo. O sea, hablan mal de la empresa, y yo si voy y me pasa eso, me queda una mala impresión del lugar. Me dan ganas de no ser más afiliada y pasarme a otra obra social, por ejemplo. Bien, ok, bien. A ver si puedo reformular la pregunta. ¿Qué haría que algo es malo y problemático pueda convertirse en una oportunidad de cambiar las cosas, de hacer las cosas bien? Es decir, ¿qué requeriríamos frente a esa situación mala y problemática, en caso de Salud para Siempre? Es decir, el cambio de la manera de empezar a atender a la gente, tomada por digamos, no el área, no el sector. ¿Qué proceso tendría la organización o las personas
que tratar de implementar para que de algo problemático salga, digamos, algo bueno, algo constructivo, positivo. Profe, una capacitación para el personal puede ser. Ok, y en la capacitación, el personal, ¿qué hace? ¿O cuál es el objetivo de una capacitación? Que el Mejorar. personal que se forme. Ay, perdón, Pau. No, no está bien. Bien. Ok, que se forme. Una visión clásica de la educación. ¿Qué hacemos en la capacitación? ¿O cuál sería el objetivo de una capacitación en nuestro trabajo? En Y este el caso, o objetivo sea, es aprender. Ay, perdón. no, Pau, habla tranqui. Estoy interrumpiendo a todos. Bueno, para mí el objetivo es aprender alguna nueva metodología de trabajo que sirva para poder mejorar algún punto que no esté funcionando. Ujú. Sí, no sé quién... Sí, yo, o sea, coincido. El tema, o sea, de la capacitación es que tendría que ser previo a todo el desorden ¿no? Porque ya en este caso nosotros tenemos que ver si lo hacemos previo o si lo hacemos dependiendo, en este caso, al ver todas esas respuestas negativas, por así decirlo, post quilombo, vamos a ponerle nombre ese, pero buscar, como dice Pau, métodos o técnicas para poder agruparse mejor y comunicar mejor. Bien. Creo que es un típico problema que sucede cuando las decisiones están centralizadas en unos pocos, cuando no conocen la tarea que realiza el día a día el núcleo operativo de la organización, suceden estas cosas. En mejorar los procesos debería haber una participación de la persona que realiza el proceso actualmente, si en este caso si lo propone una consultora, un externo o un jefe, es esa parte y alguien que pueda optimizar el proceso. Entonces, las tres caras de un mismo triángulo, poder congeniar y ahí sacar un proceso que sirva para todos. Porque si no, damos una orden y al final pensamos que se hace de una manera y además hay muchas cosas que se intentan subsanar antes y que los jefes o la consultora no saben que se hacen en el día a día. Bien. Sí, Ok. también de hecho el jefe de departamento en el texto menciona como que parece que la tarea de pensar es para unos pocos. Y esta función de muchas veces dar la posibilidad a que tan siquiera el jefe de personal pueda aportar ciertas dudas que le pueden surgir a los empleados, como que abre a que la gente esté capacitada, o por ahí se le ocurrieron un montón de ideas mejores para la implementación de eso, que por ahí al gerente no se le había ocurrido. Entonces a veces sí está bueno tener en cuenta varias opiniones antes de implementar algo que va a hacer con el público externo. Para mí el error igual, el que arranca desde el inicio, es que primero habla de una información reservada que se llevó a cabo de un análisis que también vuelve a repetir, con también un análisis reservado, y que después como que nosotros, por ejemplo, el cuatrimestre pasado hablamos de un plan de comunicación donde íbamos a hacer íbamos a tomar líneas de acción. Yo acá considero que no hubo líneas de acción para decir, bueno, vamos por este lado, después vamos a hacer una capacitación y después vamos a lanzar el proyecto o la forma nueva de trabajo. Para mí como que también ahí hay como un error entre lo que la información que es reservada y el camino hacia la modificación de trabajo. Ya, otro error que encontré yo ahí al principio es que no hay una línea cierta o una bajada de línea clara, porque dice asumir riesgo pero con cuidado, o es una cosa o la otra. No, ahí hay una dicotomía, algo que dice, bueno, no estamos tan de acuerdo con lo que queremos seguir. Tomen riesgo, pero no tanto porque si no pasan cosas. Sí, bueno, sí, eso precisamente es como la gran contradicción de dar libertad para trabajar, pero al mismo tiempo
buscar de que no cambie nada, porque ante la duda la persona dice, bueno, no, pero ¿para qué voy a cambiar si me expongo? Ok, eso está, ahora después vamos a volver sobre eso. No, pero en relación a este punto de lo malo y lo problemático, yo creo que recién alguien lo mencionó, lo malo puede revertirse, ¿sí? Es decir, puede modificarse ese carácter problemático que tiene la situación de entrada si la organización y las personas tienen sobre esa situación un proceso de aprendizaje y logran desarrollar mecanismos para que el problema que puede haber existido deje de existir. Eso es lo que en las organizaciones se llama capacidad de aprender. Es decir, hay toda una teoría que nace desde la sociología, pero que también está bastante intervenida por la psicología, que dice, bueno, si las organizaciones son conjuntos de personas reunidas en un determinado tiempo y espacio, y las personas tenemos capacidad de aprender, ¿no será que es posible desarrollar mecanismos, formas, líneas de acción, políticas, para que la organización también pueda tener capacidad de aprender? Es decir, parecería que un problema que nos permite aprender y logramos solucionarlo, en realidad tuvo más cosas de bueno que no de malo, porque nos permitió salir de la situación problemática, de la situación de estancamiento. ¿Se entiende esa diferencia? Es decir, no temamos en la organización a enfrentar un problema. El problema puede ser la oportunidad, la llave, la puerta para mejorar nuestros mensajes, nuestra forma de hacer relaciones públicas, nuestra forma de, lo que vamos a ver a partir de la clase que viene, de construir mensajes más dinámicos, más interpretativos, más inclusivos, como podríamos usar una palabra bastante moderna que se usa ahora, ¿sí? Entonces, el problema no necesariamente es una amenaza. El problema no necesariamente es una amenaza. También puede ser una posibilidad. ¿Qué convierte a un problema de una amenaza a una oportunidad? Si tenemos la capacidad de construir las herramientas para salir del problema. Y cuando digo si tenemos la capacidad de construir herramientas para salir del problema, me refiero a las personas que estamos afectadas por el problema y a la organización como un todo. Se nos va a cortar, nos tomamos 10 minutos y volvemos, -5, y continuamos desarrollando esta idea de problema y empezamos a perfilar un poco cuáles serían los problemas de salud para siempre y avanzamos con el trabajo práctico y con las dudas de ustedes. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Viste cuando vos hablaste de amenaza y oportunidad, que dijiste Sí. teniendo la capacidad de... Aprender. Ah, perfecto. De aprender. Teniendo la capacidad de aprender. Nos vemos en 10 minutos. Bien. Dale, profe.